Hola hermanos, estamos listos para escuchar la palabra de Dios para este día domingo. Y el tema que vamos a tratar hoy día está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 23, y se llama Una iglesia separada para Dios. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra. Tenemos nuestros corazones dispuestos delante tuyo, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Háblanos, confórmanos a la imagen de Cristo, que es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Primero en los Corintios, capítulo 3, sigue hablando de la división que los hermanos están haciendo en la iglesia. Entendemos que la iglesia es un cuerpo compuesta por varios hermanos que debieran tener un mismo propósito, pero no siempre es así, porque en la iglesia hay pecadores, somos todos pecadores. Y cuando no hacemos las cosas correctas, terminamos haciendo daño a la iglesia. Ahora, estamos en un tiempo que no estamos reuniendo en casa, no estamos congregándonos todos juntos en el templo, como cuerpo, pero hoy día quiero hacerles ver una visión distinta de la iglesia, que es como el Señor ve a la iglesia. Y significa que Dios hizo para sí una iglesia santa. Dios es un Dios santo. Eso significa que Dios es un Dios puro, supremamente puro. Pero también ser santo significa separado. Y Él está separado de todo lo que no es Él, porque Él es un ser único. Dios, en su esencia divina, es totalmente distinto a nosotros. Él es el creador, nosotros criaturas. Ya eso habla de esta separación, ¿no? Y Él es un ser santo. Es excelentemente santo, como dice Isaías capítulo 6. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y todo lo que se relacione con este Dios santo, Él lo declara santo. Por ejemplo, vemos a Moisés cuando va a la zarza y Dios le dice: quítate el calzado porque el suelo donde tú estás santo es. Él declara santo las cosas con las cuales Él se relaciona. Dios habla de Jerusalén como su ciudad santa. Dios habla de sus ángeles como sus ángeles santos. Y lo más precioso de todo es que Dios ve a su iglesia como su iglesia santa. Y eso somos nosotros. Es otra forma de vernos, pero desde el punto de vista de Dios. La expresión de gloria de Dios en este mundo es la iglesia de Cristo, santificada por Él. Por tanto, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos de mantenernos en santidad. Y esto de mantenernos en santidad significa de vivir en comunión. Es exactamente lo mismo. No podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo si no tenemos santidad. Y en esa comunión santa podemos también tener comunión unos con otros. Esa palabra comunión está intrínsecamente asociada a la santidad. Por lo tanto, cada vez que decimos esa palabra comunión, en el griego es koinonía, decimos vamos a tener un momento de koinonía, como que vamos a comer. No, está mal. Se entiende la idea, es bonito hacerlo, bueno compartir, pero lo que hay detrás de eso es el concepto de santidad. Así que no lo dejemos tan de lado, preocupémonos de ser lo que el Señor hizo de nosotros, una iglesia santa, en comunión, una iglesia separada para Dios. Y Dios, para santificar su iglesia, usa su palabra, usa nuestro servicio, en medio de un plan que Él tiene para su iglesia. Por lo tanto, esta santidad podemos verla en la palabra de Dios. Hay santidad en su palabra. Y los hermanos en Corinto, y vamos a ver el caso contrario, estaban viviendo como mundanos, como pecadores no salvos, incluso carnales le llama Pablo. Y no hacían ninguna diferencia en su forma de vivir con la forma que tenía la gente que no tiene a Cristo, el mundo.
Y la pregunta entonces que uno se hace es, ¿cómo la iglesia de Corinto iba a impactar al mundo si eran iguales? Es imposible. Por eso que Dios, para ejecutar su obra de salvación en esta tierra, proclamar su evangelio y salvar personas, usa a su iglesia, a ti y a mí, santos. Es la manera en que Dios obra hoy en día. Su gloria la manifiesta por medio de una iglesia santa en un mundo que es pecador. Y los corintios no estaban haciendo eso. De alguna manera ellos prefirieron hacer cosas que atendían a su ego. Estar en los primeros lugares. Vemos en el capítulo 11, en la cena, cómo ellos se apuraban por estar de los primeros lugares y ojalá comer lo mejor y más rápido. En el capítulo 12 vemos cómo peleaban por cuáles son los mejores dones, los más vistosos. Yo quiero este otro. Olvidando la santa palabra de Dios que dice que es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. No soy yo el que elijo. Pero ellos estaban viendo las cosas a la inversa, a la forma del mundo. El hecho de querer alcanzar mayor notoriedad, tener reconocimiento aquí y ahora, sin preocuparse de cómo soy reconocido en el cielo. Y uno tiene que buscar en su vida, examinarse. Tienes que examinarte cómo estás viviendo tu iglesia. ¿Para ganar cosas para ti o para glorificar a Cristo? Y los corintios nos enseñan la parte negativa, ¿no?, de lo que no hay que hacer. Desecharon aprender la palabra de Dios para satisfacer sus propias emociones. Por eso eran niños. Y uno ve cómo son los niños, ¿no? Los niños, bueno, en los supermercados vemos que al llegar a la caja está lleno de dulces. ¿Para qué? Para tentar a los niños. ¿Y qué hacen los niños? Quiero dulce. Y a veces caemos en eso. Porque quiero, yo necesito, yo, y siempre el yo. Y es lo que está pasando acá con los hermanos. Y lo que Dios quería de ellos, la palabra de Dios, bueno, esa para otros. Pero yo necesito otras cosas ahora. Y cambiar esa situación es justamente lo que hace que al final, aún llevando años en la iglesia, terminen siendo niños, como recién llegados. El ego, el camino rápido al éxito, el querer lograr hacer hartas cosas en la iglesia y al tiro, sin importar si realmente mi corazón ha cambiado o no, y tomando la decisión de hacerlo por gusto. Transar lo de Dios por lo humano. Usaron sus habilidades mundanas, se sirvieron de sus propios pecados para dividir la iglesia. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, no, y así, transformando una iglesia en una iglesia carnal, no santa. Y la iglesia de Dios es una iglesia santa, así la llamó Él. Y están cambiando el plan de Dios. ¿Por qué? Porque se despreocuparon de la palabra, dejaron la palabra de lado. Total, ya sabían, comillas, lo suficiente. Es poco sabio y es poco santo creerse mejor, creerse superior a otro. Cuando uno se cree mejor a otro, desprecia al otro y termina desechándolo. Podemos ver un hermano en la iglesia que tal vez sepa muy poco o es muy débil y le cuesta caminar en las cosas del Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, ese hermano no sirve. Entonces nos lo vamos a poner a servir porque no sirve. Y ahí murió el hermano que año tras año en su condición de no sirve porque es lo que es nomás. ¿Dónde está el amor? ¿Dios no te dio una palabra para que tú crezcas? Sí, ¿cierto? ¿Has crecido en ella? Y si has crecido, ¿por qué se lo prohíbes al otro? ¿Por qué no dejas que el otro crezca como tú? ¿Te das cuenta lo que hace abandonar las cosas del Señor y creerse mejor, superior? Por eso que nosotros como iglesia estamos enfocados en discipularnos mutuamente. Es lo mejor. No abandonar la palabra del Señor nunca. Vivir de ella, alimentarnos de ella, nutrirnos de ella, crecer juntos en ella. Si no hacemos eso, vamos a perder el temor reverente a Dios. Porque Dios va a significar cada vez menos en nuestra vida. Y cuando Dios significa menos
en tu vida, entonces no va a ser tan difícil pecar porque no va a ser tan doloroso. Vas a perder el miedo al pecado. Y cuando pierdes el miedo al pecado, entonces vas a pecar continuamente. Y cuando empiezas a pecar continuamente, vas a desatender el consejo. Y cualquiera que te quiera decir, hermano, estás mal, va a ser desechado por ti y quizás en forma violenta. Y va a generar divisiones. ¿Te das cuenta cómo funciona la cadena? Y no solamente no vas a escuchar el consejo, sino que jamás vas a querer pedirlo. Y vas a tener al pastor para que te sirva con las predicaciones, pero no para que te aconseje ni te enseñe, porque tú eres superior a eso. En eso podemos terminar fácilmente cuando desatendemos el consejo y la palabra de Dios. Debemos aprender, por tanto, con sabiduría y en santidad, porque nuestra fe y nuestra santidad están fundadas en el poder de Dios. En el capítulo 2, versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no está sustentada en lo que tú puedes saber, o yo puedo saber, o el mundo puede saber, o un premio Nobel puede decir, o la ciencia puede establecer. No, tu fe y mi fe está sustentada en la cruz, en el Evangelio, en que Cristo murió por mí y por ti para darnos vida eterna, porque somos pecadores. Ese es el poder de Dios, que cambia vidas. Ahí está sustentada nuestra fe y nuestra santidad. Por lo tanto, vamos a seguir mirando la palabra de Dios, la palabra de la cruz, sabiduría de Dios para nosotros. Y cuando aprendemos la profundidad del consejo de Dios, entonces vamos a amar a Dios como Él merece ser amado, así como Él te ama a ti. Y vas a querer servir a Dios por todas las bendiciones que Él te da. Hay santidad en su palabra, pero también hay santidad en el servicio. La iglesia es el templo de Dios y es santa. Pablo quiere que entendamos eso. En el versículo 5 del capítulo 3 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y la respuesta, servidores. No para que los menosprecien, servidores del Señor, santos, lo mejor. Y dice, fíjate cómo se describe, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, Dios usa siervos santos para que tú y yo lleguemos al Evangelio. Son los que nos predicaron, ¿no? Siervos santos para que un día hayan construido esta iglesia, este templo. Y tantas otras iglesias en tantos lugares. No nacieron solas. Fueron hechas por siervos santos de Dios. Por lo tanto, Dios quiere usarnos a nosotros también para hacer crecer a los hermanos, enseñar a los hermanos, predicar el Evangelio, que otros lleguen a la cruz. ¿Y por qué no fundar iglesias santas de Dios? Esa es la manera en que el servicio santifica o glorifica al Señor. Así es como comienza la iglesia, sirviendo. Siervos santos, sirviendo santamente, que levantan iglesias santas para un Dios santo. Cristo es el dueño de la iglesia y el servicio en la iglesia debe ser evaluado en el cuidado con el que se sobreedifica, con el que nosotros vamos creciendo mutuamente. Y dice esto en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La idea es que vayamos enseñándonos mutuamente la palabra para ir creciendo, y para aquel que viene detrás nuestro, nosotros lo discipulamos y le vamos enseñando, para que él, una vez que le predique a otro más el Evangelio, lo disipule y le enseñe la palabra de Dios, y así sucesivamente, porque la obra de Dios no para, porque es una obra santa. De eso se trata, y eso es lo que está enseñando Pablo. Y lamentablemente los hermanos en Corinto no habían entendido esas verdades y se quedaron con la satisfacción propia. Y muchas veces vemos con tristeza en nuestras iglesias situaciones como esa.
Hay un autor que se llama Donald Carson que en un libro que se llama La Cruz y el Ministerio Cristiano dice de esta situación terrible lo siguiente: sencillamente no son capaces de digerir lo que Pablo llama vianda. Hay que darles leche porque no aceptan otra cosa, y si intentamos darle otra cosa que no sea leche, lo vomitan y lo proyectan todo y todos los que les rodean. Considerando el número de años durante los que han sido cristianos, uno esperaría un comportamiento más o menos maduro, pero resultan decepcionantes. Siguen siendo infantes y manifiestan su triste inmadurez aún en la forma en que se quejan si se les da otra cosa que no sea leche. El conocimiento sólido de la Escritura no es para ellos, ni la reflexión teológica madura ni el pensamiento cristiano creciente y perceptivo. No quieren otra cosa que otra ronda de coros y un mensaje sencillito, algo que no les desafíe a pensar, a examinar sus vidas, a tener que elegir y a crecer en su conocimiento y adoración del Dios vivo. Es penoso encontrar hermanos así, y hay hermanos así, como hubo en Corinto. Y esta exhortación siempre tiene vigencia. No tenemos que engañarnos y abandonar las cosas de Dios porque vamos a llegar siendo niños. Y un niño, por más que uno quiera darle una comida sólida, no la va a poder comer. Y si quieres establecer una conversación adulta, no la va a poder seguir, porque no puede. Es terrible llegar a esa condición. La palabra de Dios nos ayuda a salir de eso, y el servir a Dios también. Y las dos cosas juntos se potencian. Y el servicio en la iglesia es evaluado por el Señor Jesucristo. Y eso lo va a hacer en el tribunal de Cristo una vez que nosotros estemos con Él en el cielo. Y la idea es que estas obras que va a evaluar son todas aquellas cosas que hagamos hoy, ahora, para su gloria. Dice el texto en versículo 13, la obra de cada uno será, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y gracias, Señor, por esas recompensas. Es un regalo adicional, una bendición extra, por decirlo así, de parte de Dios. Ya glorificar su nombre es tremenda recompensa, pero Él más encima nos da galardones, nos da coronas. Todo nuestro servicio va a ser probado en el cielo. Todo lo que hagamos acá, ahora y mañana. No mañana, ahora y mañana. Todo va a ser probado en el cielo y permanecerá solo lo que hicimos para la gloria de Dios, porque la gloria es de Dios, no es nuestra. Nada de lo que hayamos hecho para nosotros mismos, para darnos un gustito, para decir, mira qué chorro soy yo que lo hice, no. Nada de gloria de hombres, solo la gloria de Dios. Eso va a ser probado en el cielo y va a ser premiado. Ahora, vemos una vez más el ejemplo de los hermanos en Corinto, que esta inmadurez, que es realmente terrible, lleva a la falta de santidad, y esta falta de santidad lleva a la división en la iglesia y puede destruir una iglesia. Y hay una exhortación muy fuerte que da el Señor en el versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y cuando Pablo usa esa expresión, templo de Dios, si bien nosotros somos templo de Dios y el Espíritu mora en mí, está hablando de templo de Dios como la congregación completa. Y pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios, ustedes, toda la congregación, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. ¿Recuerdas? Dios es santo y todo lo que se relaciona con Él lo declara santo. ¿Cómo pues vas a dividir la iglesia santa de Dios? Si vas en contra de la iglesia de Dios, en contra de los hermanos de la congregación, dice que Dios te destruirá. Es muy fuerte. Porque el valor que tiene la iglesia para Dios es tremendo. Vale la sangre de su Hijo. Nada menos. ¿Podemos llegar a hacer algo así? Dios no quiere, ¿cierto? Pero podemos. Versículo 18 enseña esta verdad. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Basta que cualquiera se engañe a sí mismo, creyendo que puede estar haciendo algo por el camino rápido. Y no a la manera de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Si crees que sabes más que el resto, hazte ignorante. Si crees que puedes determinar qué es y qué no es, hazte ignorante. Para que llegues a ser sabio. Eso está diciendo Pablo en este texto. Coquetear con las cosas del mundo, con la sabiduría del mundo, puede terminar terriblemente. No transemos la palabra de Dios, no transemos el Evangelio de Cristo para hacerlo más suave, más, comillas, apetecible. La verdad es la verdad, y es una sola, y es santa. Ni siquiera tampoco nos creamos autoridades bíblicas, como para decir las cosas que se tienen que hacer y las cosas que no se tienen que hacer. Para eso tenemos la palabra de Dios que nos enseña y que nos mueve el fundamento que es Cristo. Y sobre ese fundamento tenemos que sobreedificar sabia y santamente. Cree en Cristo, sírvele. Porque no solo Él te va a usar, sino que te va a recompensar grandemente. La santidad en la palabra de Dios te va a hacer entender estas cosas y la santidad en el servicio a Dios te va a gratificar enormemente. Y hay santidad también en el plan de Dios. Dios, mediante el Evangelio, salva pecadores. Así fue como nosotros llegamos a Cristo. Por lo tanto, nunca debemos apartar nuestra vista de la cruz, porque es el vínculo que nos tiene en Cristo. Y es la respuesta a aquellos que aún no han llegado a Él. Nosotros vamos a predicar el Evangelio de la cruz para que otros conozcan al Señor y se conviertan y se arrepientan de sus pecados. El santo plan de Dios genera vidas santas, iglesias santas. Y Pablo expone esto en el capítulo 2, en los primeros 2 versículos. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio, las palabras de la cruz, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que es difícil de creer para el hombre, pero que es poder de Dios para salvación. No quitemos el ojo de eso. Nunca tratemos de adornar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es santa, apartada para Dios y para aquellos que van a ser salvos. La esencia de nuestro ministerio, por lo tanto, es llevar a la gente a poner sus ojos en Cristo, para la gloria del Señor, no la nuestra. Para la gloria de su iglesia santa, que es de un Dios santo. Nuestro ministerio, entonces, es alcanzar personas, llevando el Evangelio, llevando a las personas a ponerles los ojos en Cristo. Dios, en su santidad, va a poner siervos en la iglesia para enseñar a estas personas y enseñarnos a nosotros las verdades de Dios, de su palabra, y van a ser para nuestra bendición. Maestros, pastores, para que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y dice en el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Sí, no es que uno predique más bonito que otro, no.
predican distinto, pero predican la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir este texto. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es para tu bendición, para bendición de la iglesia. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, de lo mismo que sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo lo que está bajo la autoridad de Dios es vuestro, para tu bendición. Eso está diciendo el pasaje. Dios en su santidad va a poner siervos para bendición de la iglesia, santos, preciosos instrumentos en las manos de un Dios santos. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Bueno, fuiste llamado a ser uno de ellos. Por eso estamos en la iglesia. Y termina el pasaje en el versículo 23 diciendo, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo lo que empieza en esta obra de un Dios santo para llamar a esta iglesia santa, termina en Dios santo. Y responde esa oración que hizo el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. En Juan 17 dice, no ruego que los quites del mundo, hablando de ti y de mí, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos la manera santa de crecer como una iglesia santa para un Dios santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña estas verdades. Gracias porque nos muestras también nuestras falencias, en dónde podemos caer para tener cuidado, pero también nos muestras tu plan santo, tus recompensas, el privilegio de servir en tu iglesia, de alcanzar a otras personas para tu gloria. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, nos llamaste a tu gloria. Es increíble poder pensar eso, pero es un gozo poder orar pidiendo que nos ayudes a alcanzar el propósito por el cual tú nos llamaste, ser una iglesia santa para un Dios santo. En el nombre de Jesús. Amén.